9 minutos de la mañana y tal cual lo anunció Jaime, estamos en enlace con el doctor Ernesto Góser. Él es médico salubrista, profesor de la Universidad Cayetano Heredia y ex jefe del Instituto Nacional de Salud. Con él vamos a evaluar, a un año de la declaración del estado de emergencia, qué cosa hemos aprendido, sobre todo de nuestro sistema de salud, donde se han hecho evidentes las carencias y por supuesto también las fortalezas que creo que están básicamente centradas en el equipo humano, en los doctores de nuestro país. Doctor Góser, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta fecha, que es una fecha especial. Buen día, doctor. Muy buenos días, Jaime, Patricia, y a todos sus televidentes y oyentes. Siempre supimos, doctor Góser, que nuestro sistema de salud era precario para muchas cosas. No teníamos que tener una pandemia para darnos cuenta que las cosas no estaban andando bien desde hace muchísimos años. ¿Qué diría usted que se ha puesto en evidencia en este año que es absolutamente imposible o casi inmoral que siga funcionando de esta manera? Lo primero es la gran desigualdad en el acceso a los servicios de salud y la precariedad de los mismos, ¿no? Entonces, eso es algo que ha impactado mucho en los resultados finales, que tenemos más de 116.000 fallecidos a un año de iniciar la pandemia. Pero también es importante señalar que el enfoque que se le dio a la respuesta a la pandemia fue un enfoque que esperaba al paciente en el hospital en lugar de buscar la prevención. Esa es otra cosa que debemos aprender. El problema de salud pública, salud de la población, se resuelven con medidas de salud pública que están planteadas a nivel internacional. Los países que mejores resultados han obtenido en Asia y Oceanía, lo que han hecho, no han hecho nada mágico, simplemente han aplicado medidas de salud pública y han ido modulando, y todos hemos ido aprendiendo, porque ningún país tenía una respuesta clara, debido a que no es un virus ya conocido. Si fuera la influenza, digamos, todos sabían más o menos qué hacer. Un informe de la OMS de mayo del año pasado coloca los números más o menos así, es decir, cómo empezamos cuando el virus llegó al Perú. Teníamos 2,12 médicos intensivistas por cada 100.000 habitantes. Uruguay, 17,27 médicos intensivistas por cada 100.000 habitantes. Camas UCI, Perú reportaba 2,58 camas por 100.000 habitantes. Uruguay, 20,15 camas, ¿no? Ventiladores mecánicos, la diferencia era igual de acentuada respecto al país. Esto es una nota que ha reseñado el Comercio. 5 por cada 100.000 habitantes entre los 24,85 del Brasil. Como bien decía Patricia, no es un tema de plata, no es un tema de dinero, no lo fue, es un tema de gestión. Entonces la pregunta es, con todas estas cifras de escándalo, como recibimos la salud pública, antes de la pandemia ya nos creíamos en el primer mundo, ¿no? Nadie nos para, vamos a la OCDE, ya estamos, ¿no? Y esto nos jaló de un sopapo y nos hizo ver la realidad. ¿Hemos aprendido en cuanto a gestión? ¿Hemos aprendido a entender cuáles son los valores entre los que nos tenemos que mover en la salud pública, doctor Góser? Tenemos que poner todavía en práctica esas brechas, esas diferencias, esas desigualdades que mencioné y que usted ha precisado con datos. A eso me refería. No tenemos los recursos suficientes para atender a las personas y antes se ha mencionado también, ¿no?, la inversión desigual en salud, ¿no? Se ha invertido, se ha mejorado, claro, en estos últimos 30 años. Sin embargo, en salud no se ha mejorado de manera suficiente. Ahora, en gestión, uno de los grandes problemas es la alta inestabilidad de los funcionarios, ¿no? Hemos tenido 6 gestiones ministeriales con 5 ministros, una hizo 2 veces el cargo de ministra, pero eso muestra pues que la conducción no tenía fortaleza para poder llevar adelante acciones que pudieran tener efecto importante. La otra cosa importante es que no nos hemos preparado antes. Y no nos hemos preparado antes porque se ha advertido. Desde 2014 al 2016 Perú estuvo liderando una iniciativa a nivel mundial de seguridad sanitaria global, que es prevenir, detectar y responder a pandemias. Sin embargo, eso se detuvo a mediados de 2016 con el cambio de la nueva administración. Nunca se retomó,
no se identificó, no se evaluó las debilidades y tampoco se hizo planes para reducir esas brechas que usted está mencionando. Habían planes, habían recursos, no se utilizaron, las consecuencias son las que tenemos ahora y además no se usó un enfoque preventivo para abordarle. ¿Cuánto al final hemos aprendido? ¿Mucho, poco o nada? Yo creo que recién estamos aprendiendo. Lamentablemente es doloroso porque si no tuviéramos esas cifras, no todos los, o sea, no es solamente la desigualdad, la precariedad en el sistema de salud. O sea, es una cosa importante señalar que el enfoque y la gestión de la pandemia ha sido malo, no ha sido débil. Ahora es importante apoyar las acciones que están realizando, porque la respuesta que tenemos que dar para esta parte en la que tenemos varios problemas nuevos, ¿no? Un problema es cómo hacer una vacunación más efectiva, que cubra realmente a los grupos de riesgo, al grupo que está dirigido. Es un esfuerzo muy grande porque ahora estamos ante el reto de vacunar de manera uninominal, persona por persona, en esta primera parte. Entonces eso requiere grandes esfuerzos y hay que colaborar, ¿no? Hay que colaborar porque en eso está la vida de todos. Y la otra es el tema de la introducción de las variantes. En las últimas semanas hemos visto cómo la curva de casos ha crecido exponencialmente. Se ve que está reduciendo un poco la mortalidad, pero no esa velocidad de reducción no es tan grande. Y estamos viendo también casos de personas jóvenes que hacen enfermedades severas sin tener patologías persistentes. Entonces eso obliga a la distancia genómica. Le vamos a pedir, doctor Gosser, que se quede un momentito con nosotros porque queremos, o sea, ya hemos diagnosticado todo lo que nos ha ido mal con la pandemia, pero se viene una etapa de vacunación que hasta ahora se presume caótica y nos gustaría que nos ayude a entender dónde estamos fallando y dónde se puede mejorar. Finalmente eso recién empieza. Vamos a una pausa. Año de declarado el estado de emergencia por la pandemia de la COVID-19. Estamos hablando con el doctor Gosser y hemos hecho una evaluación sobre lo que ha quedado en evidencia de nuestro sistema de salud, principalmente la desigualdad. Hay quienes se han podido atender y hay otros que no han podido salvar su vida simplemente por no acceder a un sistema de salud. Lo segundo, el hecho de haber centrado toda la atención en los hospitales y no haber aprovechado la oportunidad de algo que se viene hablando hace años, reforzar nuestro primer nivel de atención. Lecciones que... Las postas, ¿no? Exacto. Lecciones que tenemos que anotar, porque eso tenemos que reclamárselo a las próximas autoridades de nuestro país. Doctor Gosser, nos preocupa mucho la vacunación. Va lento, va caótico, los adultos mayores están absolutamente confundidos con respecto a dónde y cómo se tienen que vacunar. Además les piden a personas de más de 80 años que entren a la web, que registren sus datos. Hay algo que no están dando y nos gustaría su evaluación al respecto. Sí, con mucho gusto, pero antes quisiera destacar algunos aspectos positivos. Usted mencionó algunos, pero quisiera reforzarlos porque el esfuerzo de todo el personal de salud y también de otros trabajadores de la primera línea para responder a la pandemia ha sido muy grande. Yo conozco de primera mano y por contactos con colegas de diferentes profesiones, porque yo llamo colegas a todos los que están trabajando en salud, se han esforzado tremendamente, tanto los que están en el nivel directo de contacto con pacientes como los funcionarios que han estado a nivel intermedio y hasta a nivel central. Lo que nuevamente, repito, ha fallado es el enfoque. El enfoque que ha fallado. La gente ha trabajado duro hasta altas horas de la noche, sin ver a sus familias, algunos han tenido que aislar. Esa es una. La otra cosa es que se ha aumentado la capacidad de cuidados intensivos, que era una de las deficiencias que teníamos. Sin embargo, no debíamos empezar por ahí, debíamos haber empezado por el primer nivel de atención, las actividades preventivas. Bueno, con respecto a la vacunación, Perú tiene una, como ya hemos mencionado antes en su programa, una capacidad para realizar vacunaciones que nos ha llevado a eliminar varias enfermedades, la rubiola congénita, el sarampión, la polio, etcétera, y hemos hecho campañas de 20 millones en 6 semanas. Tenemos gente preparada. Sin embargo, esta campaña es distinta porque tiene que hacerse, como mencionaba, uninominalmente. ¿Qué quiere decir? Persona por persona. Yo tengo que identificar a las personas. Y el grupo vulnerable, prioritario, el grupo de los adultos mayores, que felizmente, esa es una cosa positiva, por ejemplo, desde mi punto de vista, que algunos hemos estado planteando, ¿no? Que se incluya primero a los adultos mayores.
En un estudio se muestra, publicado en Nature, se muestra que para evitar una muerte en una persona mayor de 65 años se necesita una vacuna. Y para evitar una muerte en una persona de 20 años se necesitan 1.500. Entonces, ahora, es evidente que tenía que trabajarse con los adultos mayores. Ahora, y ahí tenemos que ser creativos para apoyar la manera en que se puedan cubrir todos ellos. Hay algunos que están en la seguridad social, en los asilos, otros que tienen agrupaciones profesionales, pero van a quedar algunos vacíos. Entonces, en eso tenemos que trabajar. Pero lo que necesita el adulto mayor, en este caso, que es la prioridad hoy por hoy, es información. Y la información que se está entregando, según lo hemos podido advertir, es entre incompleta, pobre, confusa. Y además, digamos, por ejemplo, ¿no? El ministro Ugarte ha hecho declaraciones importantes el día domingo a la noche y ha quedado ahí. Pero hay un mensaje, por ejemplo, que suena importante, pero no se le ha hecho seguimiento. Por ejemplo, el ministro ha dicho en buena cuenta: ya relájense, cálmense, porque a partir de ahora la vacunación se va a regir por el padrón de RENIEC y el lugar de la vacunación va a ser el mismo que el lugar de la votación. Y además RENIEC va a avisar la fecha. Cuando uno escucha eso, que además pasó desapercibido, la prensa no lo recogió el día lunes, ayer no se ha tenido mucho. ¿Usted ha escuchado esto? ¿Usted había escuchado esta declaración del ministro Ugarte? No con ese detalle. ¿Se da cuenta? Pero está ahí. O sea, el gobierno tiene información, pero no la transmite y además no la acompaña de gestos, de actos. Aquí hablábamos también hace un momento, debería ponerse en las conferencias del gobierno un tablero enorme para que los adultos mayores vean cuántos van vacunados, cuál es la meta de los vacunados. ¿Se da cuenta? Esa clase de creatividad en cuanto al mensaje, porque si no van a ganar los fake news y nos va a ganar la desolación y nos va a ganar la tristeza, ¿no, doctor? Mire, sí, ahí tenemos que colaborar y uno de los temas que también ha sido un problema durante toda la pandemia es la comunicación de riesgo. Sí. La comunicación debe ser clara, transparente y basarse en la verdad. Lo que está pasando. Por ejemplo, bueno, no me voy a desviar para seguir en el tema de las vacunaciones. Efectivamente debe haber una difusión mayor, campañas, vocerías. Hay muchas personas que están colaborando de manera espontánea, difundiendo información. Entonces, estas personas deben ser provistas de información para poder entregar al público, explicar por qué. Y también hemos tenido un papel muchas personas que hemos salido a aclarar cuando se dio una información errada sobre la eficacia de una vacuna. Ese tipo de cosas pues nosotros mismos atentamos contra el desarrollo de las campañas y tenemos que ser más claros y directos. Lo que se dice se tiene que hacer. Si no se va a hacer, hay que esperar a estar seguros que eso va a ser realidad para mostrarlo con hechos y eso recupera la credibilidad. Al comienzo de la pandemia, entre marzo y abril, el gobierno y el Ministerio de Salud con respecto a la pandemia tenían más de 85% de aprobación. Eso nunca se ha visto. Entonces tenemos que recuperar eso porque es la Autoridad Nacional de Salud la que tiene que dirigir la vacunación. Eso sí, para mí me queda muy claro porque tienen la mayor capacidad, pero tiene que ser acompañado, como ustedes señalan, de una comunicación clara y permanente, con diferentes mecanismos, diferentes medios, utilizar diferentes formas para llegar a la población adulta mayor que se puede asustar y aumenta el estrés, porque una de las razones, una de las cosas que están sufriendo es el estrés de estar encerrados y encima información de que la vacuna puede no servir. Y con los fake news en el WhatsApp, claro. Muy bien, doctor Gosser, le agradecemos por esta entrevista, Ha sido muy clara. Que tenga usted muy buenos días. A un año del estado de emergencia, bueno, así están las cosas, Patricia. Así es, y a poner nuestra esperanza en que las cosas mejoren. Nuestro sistema de salud no puede continuar como hasta